Vamos entonces a comenzar con esta primera masterclass en donde venimos a promocionar lo que es la educación financiera y esta metodología que integramos las tres disciplinas: neurociencia, coaching ontológico y educación financiera al servicio del coaching financiero, con una metodología paso a paso para poder asistir a otros desde el coaching financiero. Hoy la temática principal tiene que ver con estos 4 principios que generan prosperidad. No estamos hablando de instrumentos financieros, estamos hablando de principios. Si nosotros seguimos paso a paso los principios, vamos a ir camino a esa prosperidad, abundancia y libertad financiera. Fíjense en esta imagen, me gusta mucho esta imagen porque hay trabajadores, hay trabajo en equipo, hay apoyo, también hay observadores, en donde se va creando toda una arquitectura financiera. Nosotros habitamos ciertos sistemas, en donde nosotros tenemos que buscar nuestra soberanía dentro de un sistema que es bastante hostil. Estamos pagando impuestos, estamos pagando multas, estamos pagando consumo, estamos siempre gastando el dinero. Desde ese lugar tenemos que buscar la manera de crear esa arquitectura, cosa de tener más libertad de tiempo, dinero, de decisiones y obviamente geográfica, ¿no? Entonces, esa arquitectura es parte de lo que vamos a ir viendo hoy con los estados financieros. Primero me voy a presentar a la parte del equipo. Como les dije anteriormente, nosotros empezamos a diseñar esta diplomatura en coaching financiero porque vimos este abismo, este vacío entre la parte técnica financiera y la manera de ser, de estar y de relacionarse de las personas con los instrumentos financieros. Por ejemplo, había personas que yo les enseñaba la parte técnica en relación a lo que es deuda buena, deuda mala, y no alcanzaba con la parte técnica. No alcanzaba porque no tomaba acción cuando aprendían la parte de cómo generar deuda buena. ¿Por qué? Porque tenía una relación con la deuda de una manera nociva. Tenía miedo, tenía temores, tenía una historia que hacía que no tome acción. Entonces, desde ese lugar no alcanza con saber la parte técnica solamente. Por eso después integramos neurociencia y coaching ontológico al servicio del coaching financiero. Y para eso busqué una parte del equipo en donde Pablo Segueso, que es Master Coach profesional, y Fernando Percelo, ellos son los fundadores de ECOA. ECOA es la Escuela de Coaching Ontológico Americano. Ha sido premiada por muchas instituciones por difundir justamente las ideas del coaching ontológico en el mundo. Tiene más de 80 sedes en todo el mundo. Y bueno, ellos aportaron toda la parte de la ontología y la parte de metodología para asistir a otros desde el coaching financiero. Patricia Colina es máster en neurociencias aplicada al desarrollo humano. Ella empieza a estudiar neurociencia hace muchos años porque la hija de ella tuvo un accidente neuronal, perdió parte del cerebro, y cuando fue haciendo estudio tras estudio tras estudio, se dio cuenta de que el cerebro era neuroplástico. Entonces ella empieza a estudiar. Estudió tanto para poder sobrellevar esta situación con la hija, en donde después lo puso al servicio. Ella es psicóloga, aparte es master coach y tiene un montón de títulos, una persona que estudia muchísimo, y bueno, ella aportó todo lo que es la parte de neurociencia al servicio del coaching financiero. Y bueno, quienes habla, mi nombre es Iván Schuf, soy de Córdoba, de Argentina, vivo en Villa Carlos Paz. Soy inversor profesional, siempre me gustaron los emprendimientos, pero últimamente me volqué más a la parte de inversor. Así que bueno, yo les traigo toda la parte de herramientas financieras que estudié con la escuela también de Robert Kiyosaki, estudié con escuelas de España. Y bueno, tengo una trayectoria de más de 10 años desde la educación financiera. No solo la parte teórica le vamos a compartir, sino también nuestra vivencia, nuestra experiencia, en donde vivimos experiencias también malas, emprendimientos que no surgieron, acuerdos que no llegamos a ningún fin, socios que terminaron siendo enemigos. Entonces, no solo armamos toda la diplomatura de la parte teórica, sino gran parte de nuestra experiencia al servicio de esta diplomatura. Así que bueno, me gustaría que sea algo interactivo, que podamos también hacer un ida y vuelta para poder conocernos un poquito más. Y quiero arrancar con esta pregunta. ¿Qué problemas financieros buscan resolver la mayoría de las personas hoy? ¿Qué creen ustedes? A ver, pónganme en el chat. María Cecilia dice pagar deudas, Mariela dice deudas, Patricia dice inversión de ahorros, Mónica dice pagar deudas, Hugo dice jubilación. ¿Cómo generar más ingresos con poco esfuerzo? Aumentar ingresos, manejo de la economía diaria, ganar más.
La mayoría llegará a fin de mes. Multiplicar el dinero, libertad financiera. Escasez de recursos, crear empresa. Perfecto, excelente. Fíjense que yo puse algunas de lo que yo escucho de mis alumnos, de mis sesiones de coaching, a ver si estamos de acuerdo, ¿no? Obviamente que surgió también en el chat, aumentar los ingresos, aprender a ahorrar e invertir con criterio, obviamente. Uno por ahí empieza a emprender o a invertir y no tiene idea de en qué se está metiendo, ¿no? O cómo protegerse. Alcanzar la libertad financiera, eso lo vamos a ver un poquito hoy, muy también por arriba, pero vamos a traer el concepto de lleno, porque muchas veces piensan que la libertad financiera simplemente es estar tranquilo con el dinero o viajar por el mundo o tener tantas propiedades o negocios, pero en realidad nosotros lo buscamos plasmar de una manera más concreta. Ya les vamos a traer el concepto bien. Diseñar un plan de retiro, que también surgió ahí en el chat. Salir de las deudas, salió muchísimo eso en el chat. Salir de las deudas, ordenar sus finanzas, ¿sí? Buscar un orden, emprender o escalar el negocio, que también salió en el chat, invertir con mayor seguridad y confianza. ¿Le gustaría invertir con mayor seguridad y confianza? Espectacular. Tomar mejores decisiones financieras. En realidad todos los días estamos tomando decisiones financieras. Todos los días estamos tomando decisiones financieras y gestionamos esas emociones. Entonces, bueno, tener un plan con respecto a mi dinero es fundamental. Crear múltiples fuentes de ingreso, eso también muchas veces nos abocamos a una sola fuente de ingreso y dependemos de eso. Y obviamente construir un patrimonio y un legado familiar que, entre comillas, también surgió en el chat. Todo esto que estamos viviendo permanentemente en mayor o menor medida, lo podemos ir sanando y superando en la medida que nos vamos educando. En la medida que vamos conociendo más las reglas del dinero, vamos a tener más tranquilidad, más paz y un camino mucho más claro. A mí me pasó que en este camino de la libertad financiera, cuando uno logra dominar ciertas habilidades, ¿qué es lo que sucede? Encuentra la tranquilidad antes de encontrar la libertad financiera, porque tenés el camino claro, sabes qué hacer y qué no hacer. A mí hay negocios que no me funcionaron, pero el plan era perfecto, lo que no funcionó fue las personas que encontré en el camino para poder llevar ese plan. Bueno, no elegí bien en ese momento, no tenía esa capacidad de leer a las personas en ese momento, era muy joven, pero ¿qué es lo que pasó? El plan financiero estaba bien, estaba perfecto. Muchas veces necesitamos integrar las competencias técnicas y genéricas, y de eso se trata el desarrollo personal financiero. Muy bien, para comenzar, voy a poner aquí los tres ejes temáticos que voy a dar hoy, que sería el objetivo puntual de hoy. Primero vamos a ver el patrón del flujo de dinero que nos limita, ¿sí? Hay un patrón del flujo de dinero que funciona como un obstructor, nos va limitando, pero no tiene que ver con los recursos que tenemos, tiene que ver con el patrón mental que tenemos. Segundo, vamos a ver los principios que dan origen a hábitos financieros exitosos, más allá de los instrumentos financieros, como yo les decía recién. Y tercero, las habilidades técnicas enseñan qué hacer y las habilidades genéricas permiten sostenerlo en el tiempo. Esos son los tres ejes temáticos que me voy a basar hoy y vamos a empezar también con una hermosa dinámica para que ustedes puedan vivir la experiencia también de qué es lo que son los patrones. Identificar en 15 segundos los números que más puedas de manera ascendente, empezando por el 1. Yo les voy a mostrar una imagen, ustedes van a empezar a detectar primero el 1, segundo el 2, tercero el 3, y así sucesivamente. No pueden pasar del 2 al 4. A ver, ¿a qué número pueden llegar en 15 segundos? ¿Están listos? Empezamos. Ahora pongan en el chat cuántos números lograron identificar. Hasta el 4. Hasta el 4, 5. Bien, 2, Jorge. Hasta el 3. Bien, bien, excelente. Bien, bien. Bien, vamos entrando en calor, vamos entrando en calor. A ver si me siguen la idea, porque esto tiene que ver con el patrón de flujo de dinero de ustedes. A ver, vamos a poner la misma imagen, pero les voy a poner una ayudita. Vamos con otros 15 segundos. Vayan contando y después al final saco la imagen y vemos cuántos números lograron identificar ahora con esta ayuda. Muy bien.
¿Cuántos números lograron identificar? Más o menos. Bien, hasta el 9, Luciana. Excelente. Oscar Vergara dice 12, Marce hasta el 10, un nombre que no entiendo y ya vamos a averiguar hasta el 6. El 9 ayudó el cuadrante. Bien, vamos con la misma imagen, pero con una ayuda más. ¿Cuántos números logran identificar? Vamos entonces. Perfecto. ¿Cuántos números lograron identificar ahora? Dice 25. Una banda. 22, 15, 15, 6. 9. Bien, excelente, excelente. 14, 25. Promedio 25, impresionante. Bien. Fíjense algo importante de esto, en donde primero fue una imagen, ¿sí? De números. A veces nuestros números en nuestra economía, ¿los vemos así desordenados? ¿Sí o no? Totalmente, ¿no? O sea, por ahí el negocio está más ordenado o cierta actividad está ordenado, pero mis números familiares, no sé ni cuánto entra, ni cuánto gasto, ni cuánto me sale mi estilo de vida, no sé ni cuánto deuda tengo o cuánto debo patente. Tengo un desorden en donde, en la medida que vamos aplicándole distinciones o herramientas, en este caso el cuadrante y después las flechitas, le empezamos a dar un orden. Y también le dimos un sentido, porque cuando ustedes aprendieron a darle el sentido, empezaron a encontrar más rápido los números, ¿sí o no? De la misma manera sucede con las finanzas personales. En la medida que nosotros podamos ordenar o tengamos la capacidad y las herramientas para ordenarnos, ver con claridad en una hoja cómo están mis números, empezar a identificar significados, qué es lo que es un activo, qué es lo que es un activo no rentable, qué es lo que es un activo verdadero, qué es lo que es una deuda buena, una deuda mala, qué es lo que es el apalancamiento, qué es lo que es un gasto de reinversión, un gasto fijo, variable. Cuando nosotros empezamos a poner nombre a mi estado financiero personal, ¿qué es lo que sucede? Empiezo a tener claridad. Y ahí es donde yo le empiezo a poner una intencionalidad de hábitos financieros saludables. Si no tengo un orden, si no tengo la capacidad de ordenar y empezar a distinguir este vocabulario, como que estoy tomando decisiones ciegos. Por eso es que Kiyosaki también habla de que somos ciegos financieramente. No sé si coinciden con esto. Por ahí no sabemos, tomamos decisiones todos los días con respecto al dinero y no sabemos cuál es nuestro norte. O estamos dentro del avión volando, pero no tengo ningún indicador en el tablero. Entonces estoy a ciegas. Lo mismo sucede con las finanzas personales. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Cómo venimos? Estamos entrando en calor, ¿eh? Ahora les voy a contar una pequeña historia que se llama la historia de Luisito, en donde permanentemente está tomando decisiones, pero cada decisión que toma se va creando su estado financiero personal. La historia cuenta que Luisito está teniendo 17, 18 años, 19 años. ¿Recuerdan ustedes cuando tenían esa edad, cuando empezaron a tener los primeros ingresos? ¿En qué trabajaban? ¿Con quién trabajaban? ¿Cuánto generaban ustedes de ingresos? Si era algún emprendimiento, algún trabajo extra, o ya empezaron a trabajar en relación de dependencia. Bueno, acá Luisito tiene esa edad, 17, 18 años. Empieza a trabajar y desde el primer momento que empieza a tener ingresos, se crea, sea consciente Luisito o no, un estado financiero personal. ¿Qué es lo que comprende el estado financiero personal? Comprende ingresos, gastos, activos y pasivos. Entonces, Luisito tiene un ingreso. ¿Y qué es lo que hace Luisito teniendo los primeros ingresos? ¿Qué hacían ustedes cuando tenían los primeros ingresos? ¿En qué gastaban el dinero? Acá María Eugenia se ríe. Muy bien. ¿En qué gastaban? Salida, ropa, perfume. Acá en la historia de Luisito, obviamente empezó a disfrutar de esos ingresos, empezar a gastar en cosas para él, ¿no? Bueno, la historia cuenta que así como ingresó el dinero, terminó saliendo como gasto. Esto se llama estado financiero simple, porque entra el dinero y sale como gasto. No tiene activos y no tiene pasivos. Entra y sale como gasto. En la medida que va creciendo Luisito, califica para una tarjeta de crédito, le dan la bienvenida a un banco, le mandan por correo la tarjeta y le dice que tiene tanto margen para gastar y disfrutar. ¿Qué es lo que hace Luisito? Obviamente adelanta consumo y pone la tarjeta, sigue viajando, ropa, salida, se da los gustos. Bueno, pero después asumió un compromiso de pago a futuro, que son las cuotas mensuales de esa tarjeta de crédito.
Entonces cambia el patrón de flujo de dinero. Ya no es solamente que entra y sale como gasto, sino que va a la columna de pasivos, vuelve a la columna de gasto como cuota mensual y sale fuera del estado financiero personal. Esto no es parecido a la vida real, ¿eh? Esta es la historia de Luisito nada más. Bien, ¿qué es lo que sucede después? Sigue Luisito creciendo dentro de su trabajo, dentro de sus ingresos, y ya tiene un capital para entregar para un auto, se compra su primer activo. No es solamente la tarjeta de crédito que tiene como deuda, sino que tiene la prenda del auto o la deuda del automotor, en donde ya aumenta y multiplica esos gastos. Aparte de la salida, la ropa y los viajes, tiene que ver con el mantenimiento, seguro, impuestos, peaje, lavadero, multas, tiene mantenimiento, cambio de aceite, no sé, un montón de cosas. Entonces, fíjense cómo se van multiplicando estos gastos teniendo el mismo ingreso. Tiene una sola fuente de ingreso. Y también la columna de pasivos se va incrementando. Sigue Luisito, cada vez va creciendo más a medida que pasa el tiempo. Obviamente conoce una chica. ¿Qué es lo que sucede? Forman una familia. ¿Y qué viene con la familia? Póngame en el chat. Y viene el gatito, viene el perrito, viene el alquiler o viene la hipoteca, viene una segunda, tercera tarjeta de crédito porque hay que amoblar la casa, ¿sí o no? Entonces tenemos, aparte de la salida, la ropa, los viajes, tenemos mantenimiento, internet, seguro, agua, luz, no sé, tenemos, no me alcanzaría la hoja para poner todos los gastos que tenemos diariamente, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que tienen dos activos, el auto y la casa, y múltiples pasivos ya. Y estoy siendo generoso acá, ¿no? Estoy siendo bastante generoso. Entonces, pero fíjense el patrón de flujo de dinero que tiene Luisito. Entra, va a la columna de pasivos y sale como gasto. Y por último, ya cuando está más o menos 50 años, se quiere dar un gusto, Luisito, y dentro de esos gustos quiere comprar una moto para poder viajar, estar tranquilo y bueno. La historia cuenta que en esos momentos de entre 50 y 60 años que uno quiere estar más tranquilo, quiere tener liviana la mochila y quiere tener ya un plan de retiro, lo que construyó Luisito con todas las decisiones financieras que tuvo fue ingresos, gastos, activos que se terminan yendo como gasto y pasivos que aceleran su pérdida de valor económico. Entonces, fíjense esto, que tiene un solo ingreso y todo se termina yendo fuera del estado financiero personal. Acá radica la mayor problemática económica en todo el mundo. Vivimos en un patrón cultural en donde generamos dinero para ser grandes consumidores. O sea, gano dinero para tener un gran estilo de vida. Apenas estoy ganando dinero, ya quiero gastarlo para darme un gusto. Entonces, es un patrón cultural que me lleva a un patrón mental, que me lleva a un patrón emocional, en donde después tengo que estar sosteniendo el estilo de vida. ¿Y qué es lo que sucede a veces? ¿Qué le podría suceder? En este caso no le pasó nada a Luisito, pero ¿qué le podría haber sucedido a Luisito teniendo este patrón? Y quizás un divorcio. ¿Qué pasa? Pierde flujo de dinero o ese malestar también empieza a rendir menos en el trabajo. Puede pasar una pandemia que directamente pierde el trabajo o pierde el emprendimiento. Puede pasar un accidente familiar que tiene que hacerse cargo y a lo mejor no puede ayudar a ese familiar. A lo mejor sucede también que tiene una enfermedad él y ya no puede salir a trabajar con la misma energía de antes, pero está obligado a trabajar ¿para qué? Para sostener ese estilo de vida. Puede pasar que sea más joven, Luisito, pero tiene hijos que los hijos quieren viajar, tienen su profesión y hay que bancar a los hijos. Y hay que bancar también apoyarlos para que ellos puedan hacer su carrera deportiva, su carrera profesional, sus estudios, etc. Y a veces no tenemos. ¿Y por qué? Por el gobierno, por la política, por el país, por, no sé, por la guerra. Y sí, es fácil echar la culpa afuera. Y a veces tenemos consecuencias de que el país nos pega.
Pero ese es el contexto que vivimos, es el sistema donde estamos habitando. Pero yo tengo alternativas de tomar decisiones saludables con respecto al dinero, en donde yo me tengo que proteger, tengo que armar tengo que lograr mi arquitectura soberana para que cualquier guerra, inflación, política, esté donde esté, yo esté protegido. Y esa arquitectura tiene que ver con una mentalidad, no tiene que ver con un instrumento financiero. El concepto de invertir, a ver, lo voy a poner aquí, al chat. ¿Qué es invertir para ustedes? Póngame en el chat. ¿Qué es invertir para ustedes? Gastos en escuela, hobby, etcétera, dice. María dice, es tan real. Bueno, en realidad no es la historia de Luisito, es la historia de Iván, pero bueno, iba a ser muy obvio de poner la historia mía. Pero no, Igual, Luciana dice poner tu dinero a trabajar. Aileen dice generar ingresos extras, futuro, generando intereses, poner plata para generar intereses, generar ingresos pasivos, comprar algo que se venda y se multiplique, disponer dinero de manera que se cree más negocio. el observador que están teniendo ustedes tiene que ver con el afuera, de poner el dinero, de invertir, de poner a trabajar el retorno de inversión. Pero yo les voy a traer otro concepto, otra mirada con respecto a la inversión. Invertir desde la educación financiera que nosotros promovemos no tiene que ver con poner el dinero a trabajar, tiene que ver con el paso anterior, tiene que ver con el plan financiero, tiene que ver con el sentido de por qué hago lo que hago. Porque si no estoy apostando. Decía, invertí en Bitcoin o invertí en la bolsa, abrí la cuenta y no sé qué estoy haciendo, pero estoy invirtiendo. Para mí no es invertir eso, es apostar. Entonces, invertir, ustedes pueden resignificar este concepto de invertir, ¿no? Yo le estoy trayendo una idea desde nuestra experiencia. Invertir tiene que ver con el plan. ¿Por qué hago lo que hago y cómo lo hago? También tiene que ver con mi capacidad de ser rentable. Entonces, invertir es el plan. Después del plan, tomo la acción de poner dinero, poner una idea, poner lo que sea, porque yo puedo hacer dinero con dinero o sin dinero. Pero invertir tiene que ver con el plan. ¿Y quién crea el plan, chicos? ¿Quién crea el plan? Yo. Y creo el plan de acuerdo a la formación que yo tengo, a las ideas y a la filosofía que yo tengo. Si yo puedo ver la historia de Luisito, la filosofía de Luisito de acá tiene que ver con ganar más para gastar más. ¿Lo pueden ver? O sea, yo cuando hago un estado financiero personal, que se la puedo hacer a Marcela, se lo puedo hacer a María Eugenia, puedo hacerlo a cualquiera, yo inmediatamente veo el patrón de flujo de dinero. Pero ese patrón no es del futuro, no es del presente, es del pasado. Son las decisiones que viene tomando en el pasado que se crearon ese patrón de flujo de dinero. ¿Y cómo salgo de ahí? No salgo con la misma idea, no salgo con ganar más dinero. Si ganara el doble, Luisito, tendría 2 casas, 2 autos, 2 motos. ¿Me siguen? Entonces, ganar más dinero no te genera libertad financiera, no te genera tranquilidad financiera. Me vienen muchos clientes con dinero y que no saben qué hacer con ese dinero. ¿Por qué? Porque le falta formación. Es lo que nosotros damos en la diplomatura en coaching financiero. Por eso, más allá de que la diplomatura tiene una metodología para asistir a otros, primero asistite a vos mismo. O sea, tiene herramientas para que pasen por el cuerpo de ustedes, empiecen a trabajar con hábitos financieros saludables y empiecen a romper ese patrón cultural. Porque yo también viví de casa, bueno, trabajá y comprate la moto, me dice, y comprate un terrenito y poné ahí, y sí, el terreno, la casa, todo, pero son activos no rentables. Nunca me enseñó mi viejo que había 2 activos, uno productivo y el otro no rentable. Entonces, ¿qué hacía yo? Compraba todos activos no productivos, no rentables. ¿Y después qué hacía? Y tenía que andar laburando el doble para sostener el estilo de vida. Y es el desgaste y el desgaste de la vida. Se te pasa la vida y después
mirás para atrás y decís, che, ¿cómo no hice tal cosa cuando me fue muy bien? Entonces, la educación financiera lo que viene a darnos es claridad, es conciencia, más conciencia sobre cómo puedo empezar a generar el dinero diferente a partir de hoy. Yo hoy mismo, con estas distinciones, puedo empezar a tomar decisiones diferentes, ¿sí? Con una orientación diferente. ¿Para qué? Para generar otro patrón. ¿Cuál es el patrón que nosotros vamos a ir trabajando en la diplomatura en coaching financiero? Para ustedes y para sus futuros clientes, si es que quieren ser servicio desde el coaching financiero. Un patrón que tenga que ver con otro flujo de dinero. Un flujo de dinero emprendedor, un flujo de dinero que invierte, ¿sí? Entonces, este sería el patrón de flujo de dinero que vamos a ir creando. Estas flechas azules, o violetas, ya ni veo bien, se nota que estoy llegando a los 50. Violeta. Violeta igual. Bien, estas 4 flechas que tenemos aquí, lo que te marca es justamente un patrón. Primero, no gastamos todo el dinero. Reinvertimos el dinero ¿en qué? En un negocio, y estoy hablando de negocio que puede ser cualquier cosa. Un negocio es una acción de una empresa, un negocio puede ser un terreno, un negocio puede ser lo que sea, pero ese negocio, como para englobar en una palabra todo, ¿no? Ese negocio tiene que ser productivo, me tiene que generar un flujo de dinero, que puede ser un flujo de dinero o me puede generar ganancia de capital, o me puede generar intereses, o me puede generar dividendos, o me puede generar regalías, algún tipo de flujo de dinero que vaya de la columna de activos hacia la columna de ingresos. ¿Y después qué hago cuando empieza a tener más ingresos aquí? ¿Me voy de shopping? ¿Me voy a gastar el dinero? No. Sigo otro patrón que significa aplicar el interés compuesto. Entonces, reinvertir primero, aquí. Construir una arquitectura con negocios. Pueden ser múltiples fuentes de ingresos. Tener diferentes tipos de ingresos, sobre todo ingresos pasivos, en donde no tenés que estar presente. Y esos ingresos, volver a reinvertirlos como interés compuesto. Todo eso se puede lograr en muy poco tiempo. Estoy hablando en menos de 30 días. ¿Sí? Empezar a construir ese patrón. Ese patrón se va a retroalimentar y se vuelve a reinvertir en el negocio y se vuelve a reinvertir y eso genera velocidad patrimonial y ese patrimonio genera más patrimonio. Hasta que el patrimonio que genera más patrimonio, ese ingreso pasivo supera tu gasto mensual y ahí lográs empezar a vivir de tus inversiones, empezás a vivir de tus negocios. ¿Cómo se logra esto? Con distinciones, chicos. Es como querer arreglar el auto sin haber estudiado mecánica. ¿Podría arreglar el auto? Yo sé desarmarlo, pero no sé armarlo. Me empiezan a sobrar piezas. O sea, voy a tener tanto desgaste en el camino que voy a terminar abandonando. Entonces, primero está el concepto de invertir. Invertir en uno mismo. Crear valor personal. Cuando ustedes empiezan a estudiar educación financiera, empiezan a tener un vocabulario diferente, empiezan a tener una mentalidad diferente, una relación con el dinero, con las circunstancias, con la deuda, con los activos, totalmente diferente. Y eso también se vuelve atractivo para otras personas, que muchas de ellas pueden tener dinero y ustedes pueden apalancarse con ese dinero. ¿Por qué? Porque ese atractivo de pensar diferente, actuar diferente, tener claro lo que son estos conceptos financieros, busca mucha gente tener esa claridad. Y no lo pueden tener porque, si bien están los conceptos en el mercado, no tenemos culturalmente esta educación financiera. Y esto puede sanar parejas, puede sanar personas, puede sanar familias, y también puedes ser un facilitador de estas sesiones de coaching financiero, ayudando a otros a mejorar su relación con el dinero a otros. Y eso es lo más poderoso, porque no todas las personas están preparadas o están en ese momento personal que quieren ser servicio para otros. Pero yo se los sugiero que sean. ¿Por qué? Porque cuando vos enseñas o acompañas
al progreso de otra persona, el impacto de gratitud que tenés es enorme. Es enorme. Y también hay una gran parte de la alegría diaria que tenés cuando vos sos servicio de otros. Pues no tiene que ver con lo que tenés, tiene que ver con lo que te convertís en esa búsqueda del tener. Entonces, en los espacios que nosotros habitamos permanentemente, nos convertimos en esas personas. Si tenés personas que te rodean que son inversores, y te vas a convertir en uno más. Esto lo decía también Jim Rohn hace muchos años. Te convertí en las 5 personas que frecuentás día a día. Pero si vamos de la neurociencia, también tiene un sentido biológico, porque el que estaba en tribu podía sobrevivir, el que no estaba en tribu no podía sobrevivir o sobrevivía menos. ¿Qué es lo que nos llevó desde la biología? Siempre estamos buscando pertenecer a una tribu. Y si yo pertenezco a una tribu de borrachos, voy a ser el otro borracho. Si pertenezco a una tribu de vagos, obviamente voy a ser el otro vago, porque yo busco parecerme para pertenecer. Hay mucho de neurociencia, hay mucho de coaching ontológico, herramientas de coaching ontológico y mucho técnico financiero en la diplomatura en coaching financiero. Cuando nosotros empezamos a darle sentido a todo esto, decir, es maravilloso, estoy viendo un mundo de oportunidades que antes no veía, pero no es que no estaban los recursos están, lo que pasa es que no tenía la capacidad de verlos, porque lo estabas viendo de una manera tradicional. ¿Me siguen? Me gusta también Estanislao Barras cuando habla de que en vez de fijarse en un punto de vista, habría que tener muchas vistas de ese punto. De eso también se trata la educación financiera. Si vos querés hacer un negocio, no es solamente esa estructura del negocio. Lo puedes hacer con dinero, sin dinero, apalancándote, con acuerdos, con sociedades. Lo puedes hacer de 1000 maneras. Pero esa capacidad hay que entrenarla. ¿Cómo? Desde las bases de la educación financiera. Por eso, invertir no tiene que ver con el acto de poner plata o el retorno de inversión. Tiene que ver con el plan. Y el plan lo crea cada uno. ¿Quién creó este patrón de flujo de dinero de Luisito? El que se va todo como gasto. Él mismo. Él mismo. O sea, acá hay que ser responsable. Che, yo llegué hasta este nivel de deuda, yo llegué hasta este nivel de ingresos, pero si yo quiero ganar el doble o el triple y después multiplicarlo por 10, bueno, necesito hacerme cargo de muchas cosas a nivel financiero. Una de ellas tiene que ver con el estudio. Y la otra tiene que ver con empezar a crear habilidades nuevas con respecto a las finanzas personales. Fíjense que cuando nosotros tenemos ceguera financiera o no tenemos o seguimos el patrón cultural, tenemos un patrón que entra y sale como gasto. Más del 90% de las personas que yo les hago los estados financieros personales tienen este patrón. No sé si ustedes también lo tienen, después me confirman en el chat. Entra y sale todo como gasto. O sea, trabajo para tener un buen estilo de vida. No estoy previendo un retiro, no estoy previendo una situación de emergencia, no estoy previendo crear patrimonio. O sea, una cosa es ganar dinero y otra cosa es conservar valor en el tiempo, o sea, conservar patrimonio, y otra cosa es que el patrimonio genere más patrimonio. Las personas de éxito lo que tienen es el otro patrón, en donde las flechas van todo a directamente el negocio, toda la columna de activos. Fíjate que la deuda mala te genera gastos y la deuda buena te genera un apalancamiento al negocio. El poder distinguir desde lo conceptual, hace que empieces a tener una relación diferente a la deuda, que antes quizás la veas como toda mala o algo negativo o algo que empobrece, a decir, che, si la deuda me permite crear o acelerar mi columna de activos o crear patrimonio, quiero aprender cómo es la deuda buena. Te da un mundo de oportunidades diferentes. Empezás a ver oportunidades diferentes. Ahora, cuando empezás a ponerlo en práctica y empezás a tener un resultado con la deuda buena, ahí cambia todo, porque resolviste una ecuación interna. Ya no solo aprendiste la parte técnica, sino que lo gestionaste emocionalmente y lo gestionaste desde la acción, y ahí hubo un anclaje en donde te viste
te diste cuenta de que fuiste posible crear deuda buena. Y esa deuda buena se puede hacer escalable. Por eso yo les digo que la diplomatura es un proceso de transformación, es un desarrollo personal más que todo, para después poder llevar una metodología a asistir a otros, ¿sí? Pero primero, todos estos conceptos nos van a llevar a tener una mejor relación en un montón de sentidos, a darnos cuenta de por qué nos frenamos en los proyectos, por qué tenemos miedo en algunas cosas, y cómo podemos también revertir eso. Iván, Marce dice en el chat, un ejemplo de deuda buena sería esta formación como educación financiera o solo fluye hacia el negocio como dinero. No, la deuda buena tiene que ver con quién paga la deuda. Si la pago yo desde mi capacidad de ahorro, es deuda mala. Yo cada vez que saco una deuda, fíjense esto, presten atención y anoten esto. Cada vez que yo saco una deuda, me tiene que generar un ingreso. Cada vez que yo saco una deuda, me tiene que generar un ingreso esa deuda. Pero ¿cómo? Si yo estoy sacando la deuda, tengo que pagar. No, no, no. Es al revés. Por eso estos conceptos de la educación financiera no tienen que ver con ser diferentes a lo tradicional. Tiene que ver hasta lo opuesto a lo tradicional. Entonces, yo tengo un canal neuronal en donde estoy acostumbrado a manejarme de una manera y a accionar y reaccionar con la deuda de una determinada manera de hace años, y por escuchar solamente deuda buena, no me va a cambiar ese canal neuronal. No me va a aparecer una estructura nueva que sea superadora a la vieja. El cerebro es perezoso. Busca siempre los canales conocidos. Busca gastar poca energía para sobrevivir. Entonces, si vos ya tenés una estructura de cómo te manejas con la deuda, un patrón, tenés que comprometerte, ¿sí?, a estudiar la deuda, a reconocer, a resignificar, a trabajarla, a poner en marcha, y ahí es donde empieza a cambiar tu relación con la deuda. Lo mismo con los gastos, lo mismo con los socios, lo mismo con la inversión, lo mismo con todo. Todos tenemos patrones que funcionan como obstructor. Un obstructor, por ejemplo, miedo a la tecnología o miedo a equivocarme. No invertir porque a lo mejor toco un botón mal y funciona como un obstructor. Pero si vos decís, che, voy a aprender, me cuesta, pero asisto a las clases, tengo un mentor, me sigue y todo, y empiezo a tomar confianza en mí y después me doy cuenta de que ese miedo era exceso de futuro, ¿sí? No era real, pero funcionaba como un obstructor. Ahora ese miedo, al desaparecer, funciona como un recurso. Entonces siempre estamos trabajando entre obstructores y recursos. Vamos construyendo más recursos y vamos superando esos obstructores. Y algunos obstructores funcionan como recursos después. Pero tenemos que aprender a verlos, evaluarlos. Recuerden que acá estoy dando un pantallazo de lo que vemos en la diplomatura, ¿no? Muy bien, pero yo, como les dije antes, no alcanza con la parte técnica todavía. No alcanza todavía solamente con la parte técnica. En la parte técnica, ya con deuda buena, deuda mala, que a mí me pasó a mis 35 años de descubrir desde el vocabulario, che, ¿hay una deuda buena? ¿Cómo está? What? Digo, ahí empieza desde el vocabulario, después de la resignificación, después de buscar más información, después poner en práctica y después empezar a hacerlo escalable, ¿no? Pero a veces, ¿sí? Y esto es lo que les quiero decir de por qué es hermosa la diplomatura, no alcanza solamente con aprender a ganar plata. No alcanza con ganar más dinero. Voy a poner aquí un ejemplo de una sesión de coaching. Aparece Luisito, acá lo tenemos Luisito de nuevo, tiene una realidad circunstancial y quiere superarse, quiere crecer, quiere ganar más, ¿sí? Quiere sanar su relación con la deuda, quiere armar un proyecto, quiere aprender a invertir, quiere armar un complejo de departamentos, vivir de sus inversiones. Entonces plantea una realidad ideal, una visión, un objetivo. Pero ¿qué sucede en el camino? Está bien, hacemos el estado financiero personal, mirá, tenés que hacer esto, hacemos toda la planificación, en esta semana tenemos que lograr tal objetivo, la semana que viene tal objetivo, tal relación, tal mentor, tal todo. Bien, y empieza el camino. Inmediatamente empiezan a aparecer miedos,
juicios, paradigmas, son todos obstructores, ¿no? Desorden financiero, aparece la falta de planificación, que nunca hizo una planificación a 5, 10, 15 años, ¿sí? Siempre se manejó una planificación mensual quizás, o anual como máximo, pero poca gente planifica. Entonces, aparece la indisciplina, entornos limitantes, la familia por ahí lo limita, o el entorno de amigos también, o el club, son todos obstructores. Falta de mentores, pocas y malas relaciones, y así, camino a su realidad ideal, aparece la mala gestión del tiempo, ignorancia, baja energía porque se levanta tarde, no tiene ganas, se acuesta tarde, busca pasar el tiempo en cosas que no tenga que pensar, cosas en automático, y busca evitar el progreso. Y eso es lo que nos pasa en una sesión de coaching. Ahora díganme por chat, ¿cuántas veces hablé de dinero acá? De instrumento financiero, de apalancamiento, de retorno a inversión. El dinero es una consecuencia de poder ir superando estos obstructores para poder hacer lo que realmente tenemos que hacer. Porque a lo mejor compro un entrenamiento para aprender a invertir en bienes raíces, pero tengo miedo, tengo juicio, tengo paradigma, no sigo el entrenamiento, me perdí, ya no lo veo el entrenamiento. ¿Por qué no estoy teniendo resultado? ¿Por mi parte técnica o por mi parte genérica? Por las dos. O sea, mi parte técnica no la alcanzo a desarrollar porque mi parte genérica, que tiene que ver con mi manera de ser, de estar, no me alcanza. No alcanza mi manera de ser para poder sobrellevar y sostener el progreso. ¿No les pasó esto a ustedes en algún momento? El lunes empiezo la dieta. Típico, ¿no? El lunes empiezo a comer bien. O empiezo el gimnasio, empiezo a hacer actividad física. Bueno, me programo y declaro que todos los días voy a leer 30 minutos. No va a terminar el día si no leo, y no lo hago. Lo hago los primeros 2 días y no lo hago. No lo puedo sostener. Y no tiene que ver con el instrumento financiero. Tiene que ver con tu manera de ser, de estar, de relacionarte, tu visión, tu capacidad de activar la voluntad. Y mientras más conoces tu biología, mientras más conoces herramientas del coaching, más vas a poder activar esa voluntad o activar esos proyectos. Obviamente que tenemos que tener un mapa, una planificación financiera, pero para poder sostenerlo y llegar a ese resultado que deseamos, necesitamos mucha manera de ser. Por eso cuando vos haces sesiones de coaching financiero que vos asistís a otros, te desarrollás más vos, porque tenés cada vez más claras las herramientas, las distinciones. Y en el otro, en ese ida y vuelta, hay un cambio neuronal tanto en el otro como en el mío. Mi sesión afecta al otro y el estar el presente afecta a lo mío. Entonces, es poderosísimo hacer la diplomatura por vos y para hacer servicio a otros. ¿Qué sucede cuando empiezo a avanzar y empiezo a detectar todo esto y a evolucionar como ser humano, como profesional, como coach financiero? Empiezo a tener confianza. Esos obstructores pasan a ser recursos. Confianza, creatividad, posibilidad. De desorden a tener orden, foco, planificación. De tener indisciplina, esfuerzo, disciplina, valor personal. Falta de mentores, mejores relaciones, conversaciones productivas, otro vocabulario. Gestión del tiempo productivo, consciente. Y apertura al aprendizaje, progreso escalable. Y estas son algunas de las cosas, ¿no? Pero cada uno tiene sus obstructores y a veces son visibles y a veces son invisibles. Van apareciendo en la medida que vamos trabajando en la diplomatura. Pero vamos a tener herramientas para poder superarlos y pasarlos de obstructor a recurso. Pero tiene que haber mucho compromiso de su parte. Por eso también hacemos una sesión semanal de 1 hora y media, cada martes, van a ser los martes, las clases, cosa que tengamos tiempo de decantar toda la información, porque brindamos mucha información. ¿Y cuál sería el objetivo de esto? De empezar a planificar y hacer una sesión de coaching y empezar a transitar este camino a mi realidad ideal, a mi visión y mi objetivo.
El objetivo es esto, miren. La riqueza que puedes construir depende de la persona en la que estás dispuesto a convertirte. Te convertís en esa persona. No sos la circunstancia que estás viviendo. Vos sos más grande que la circunstancia. Porque te puede pasar una quiebra, te puede pasar un divorcio, pero la manera en que vos gestionás esa situación tiene que ver con vos, no con la situación. Tiene que ver con tu madurez, tiene que ver con tu lenguaje, tiene que ver con cuidar tus emociones, cuidar tus relaciones, cuidar tu dinero, cuidar tu futuro, cuidar los tuyos. Por eso hay mucho desarrollo personal aquí. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden entender ahora por qué quise incluir de primera mano neurociencia y coaching ontológico?